Abordar el género literario en la novela Mugre Rosa nos permite observar el desarrollo de las constantes preocupaciones actuales en la literatura contemporánea. Imaginar un espacio, un lugar donde se llevan a cabo acontecimientos derivados de gobiernos totalitarios o las consecuencias del cambio climático resultan ser imágenes actuales. En este sentido, la ficción especulativa resulta ser solo una respuesta de nuestro presente. Silvia Curlat Álvarez refiere a Ernest Bloch y Theodor Adorno en su artículo Entre la utopía y la distopía política e ideología en el discurso crítico de la ciencia ficción, quienes advirtieron que en el centro de la relación entre la utopía y la distopía estaba la siempre evanescente capacidad de la utopía para hacerse realidad y la rapidez con que todo programa político derivaba en una pesadilla. La distopía plantea preguntas mientras que la utopía propone alternativas. Mugre Rosa presenta un lugar donde el gobierno declara un estado de emergencia debido a una nube de gas sobre la ciudad. Los habitantes deben cubrir sus rostros con mascarillas y además no deben exponerse al exterior, pues la contaminación provoca llagas en el cuerpo. En este sentido, observamos cómo la tradición literaria del género de la ciencia ficción remite a analizar la utopía desde los sistemas de gobierno para llevar a cabo una crítica hacia los mismos, pues evidentemente el sistema plantea un ideal que origina la crítica hacia lo distópico, es decir, cito, hacia la pérdida del impulso utópico, así como en los peligros de su presencia constante en la psique política de un país. Cierro cita. Podemos incluir a Mugre Rosa dentro del género de la ciencia ficción especulativa, en específico en el término distópico, pues se hace referencia a un estado autoritario. Se abordan temas como las políticas públicas deficientes para la población. Además, la emergencia sanitaria es una consecuencia del nulo manejo de las políticas medioambientales por parte del gobierno. El género distópico toma diversos motivos, por ejemplo, las catástrofes ecológicas con espacios inhabitables. Por este motivo, la novela retrata las condiciones de comportamiento de la sociedad y el daño ambiental encaminado al fin del mundo. En este sentido, se esperaría la respuesta de los habitantes ante los acontecimientos. Sin embargo, en la novela parece existir un estado de contemplación, en el cual no existe reacción, pero sí la especulación. Otro aspecto sobre la novela dentro del género distópico es la forma como comienza. La protagonista, de la cual no conocemos su nombre, se encuentra instalada en este espacio y tiempo indefinidos. Por esto menciona, cito, si voy a contar esta historia, debería empezar por algún lado, elegir un comienzo. ¿Pero cuál? Nunca fui buena para los comienzos. Cierro cita. Por esto recurre a su memoria, a sus paseos por esta ciudad contaminada. Ese devenir de la memoria refleja el tono reflexivo sobre la elección del punto de comienzo o del falso comienzo, como menciona la protagonista, y el cual es representado en la alienación de la sociedad. El borde del comienzo también es el borde de un final. Sobre esto cito el siguiente fragmento. Un borde es el comienzo de otro borde. ¿Y cuál sería el borde de la distancia? El punto más cercano entre dos cosas. ¿Y el borde de la mente? El olvido. Estos diálogos aparecen entre los capítulos de la novela y son producto de la reconstrucción de recuerdos de la protagonista desde el inicio. Los diálogos parecen salir de la estructura principal de la novela, son evocaciones del pasado perdido, se encuentran en un vacío, en un pasado que no regresará. En ningún momento de la obra se menciona quién enuncia esta conversación, sin embargo, la podemos atribuir a los protagonistas, a la protagonista, y a Max, su ex esposo. Pues en el primer capítulo la protagonista refiere a una posible contestación por parte de Max. Más adelante citaré esta parte. Entonces, estos diálogos resultan ser el tiempo de la memoria. A pesar de no mencionar el nombre de la ciudad donde se desarrolla la novela, por la mención del río y la descripción del espacio por el que la mujer camina, suponemos se trata de Montevideo. De este modo, la catástrofe ambiental se coloca en el agua contaminada del río, y por esto se ve afectada la economía de la ciudad. Cito, en la Rambla solo encontré a los pescadores, con el cuello de la campera levantado hasta las orejas, las manos rojas y agrieteadas. Cierro cita. Una ciudad precaria donde no hay gente deambulando por las calles, pero con los contenedores de basura desbordados. Cito, no sé de dónde salía tanta basura, era como si se digeriera y se excretara a sí misma. ¿Y quién te dice que los desechos no seamos nosotros? Algo así podría haber dicho Max. La protagonista realiza estos juegos de construcción de la memoria como búsqueda de su identidad y de su relación con el otro.
Beatriz Sarlo menciona que la ausencia de un pasado, cito, implica que tampoco puede hacerse nada con el futuro, porque no puede haber futuro en la ausencia de temporalidad, y que el presente sin anclaje de ningún tipo colapsa. Si bien la protagonista nos sitúa en un falso comienzo, en el entendido de que siempre debe existir uno, en Mugre Rosa sí existen referencias a un pasado. Sin embargo, estas historias son sobre la infancia de la protagonista, de la relación con su madre, con Delfa y Max. La protagonista desea salir de esa ciudad, por eso ahorra el ingreso de su trabajo como cuidadora y, a pesar de contar con el dinero suficiente, va a evadir su situación. Cito, y sin embargo le mentí, ya tenía plata para irme, tenía más de lo que cualquiera en el puerto podía tener, pero yo era igual que los pescadores, tampoco era capaz de imaginarme en otra parte. Tenemos personajes atados a estos espacios, a sus actividades, a un orden el cual debe seguir su curso. No es necesario que los pescadores intenten obtener peces de un río contaminado, pues conocen la imposibilidad de su consumo. Sin embargo, ahí siguen, en el borde del río. De la misma forma, la protagonista seguirá cumpliendo con su labor de cuidadora y acompañante. Las imprecisiones del tiempo y el espacio, e incluso la ausencia de un nombre propio de la protagonista, sugieren la desapropiación del texto y dan la impresión de un hecho transcurriendo en cualquier lugar y en cualquier momento. Nos podría pasar a todos y todas. Además, la enunciación en primera persona nos transmite una cercanía con la narración. Sobre esto se originan las interpretaciones de la novela. Fernanda Trías es considerada una escritora que predijo en su novela la situación mundial, pues su obra se publicó meses antes de anunciarse la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, la autora ha declarado que solo tomó diversos motivos de nuestra realidad para plantearlos en su novela. Su éxito editorial durante los meses de confinamiento se debe a la interpretación de los lectores por las actividades realizadas por la protagonista. Por ejemplo, la melancolía representada en los adioses, las visitas a sus seres queridos ante los toques de queda y las labores de cuidado. Esto también resulta en la representación del duelo personal y colectivo. Al final, la protagonista acepta su destino. Por este motivo, nos puede parecer desvinculada de sus lazos. Sin embargo, por su parte, es un comportamiento radical. Curlat Álvarez menciona la relación entre los temas de la ciencia ficción, la cual se mantiene, cito, en un estado de no ser todavía, de espejismo siempre distante. Ni la utopía ni la distopía son una realidad en el mundo, y sin embargo, en su triangulación con el presente, organizan un imaginario enraizado cultural y socialmente. Esto como ejemplo de las diversas lecturas que la novela recibió, pues las y los lectores comenzamos a hallar las referencias. A través de la ficción vimos representada la política y la ideología. La ficción especulativa muestra mundos posibles y en este caso se mantuvo cercana a nuestra realidad. En este sentido, podemos plantear la lectura de esta novela desde una perspectiva transnacional. Entiéndase por la forma como el lector observa su relación con el otro y comprende las diferencias y similitudes de su entorno. Andrea Piegmüller menciona la posibilidad de pensar, cito, la literatura de la pandemia enmarcada en una perspectiva transnacional debido a que los procesos de producción, circulación y recepción se producen digitalmente a través de la web, transformando el espacio digital en un novedoso territorio en el que tanto lo nacional como lo global convergen y se fusionan. Cierro cita. La propagación de la información por medio del Internet permite la rápida difusión y producción de la literatura. Por esto, durante el confinamiento, los lectores se acercaron a obras que retratan universos distópicos, las cuales sirven como referencia de lo que enfrentamos. Cito, si usted padece alguno de estos síntomas, diríjase inmediatamente al Hospital de Clínicas. El aviso se deslizaba por la parte inferior de la pantalla. No olvide su mascarilla. Esta cita es de la novela. Sin embargo, es algo que se volvió cotidiano para nosotros hace meses. Nora Domínguez menciona que, cito, las criaturas de los personajes que retrata Fernanda Trías revelan que los tiempos vuelven bajo la forma de catástrofes nacionales o globales y marcan los cuerpos, sus modos de relación, la índole de sus relatos. En este sentido, podemos observar cómo las crisis adquieren un carácter existencial reflejado en enfermedades y estas a su vez en el cuerpo. Linda McDowell
refiere al cuerpo como un lugar, como el espacio donde se coloca el individuo con diversas características, como la forma o el tamaño. Por lo tanto, ocupa un espacio físico y, en consecuencia, la forma como se presenta y percibe ante los demás se modifica según el lugar que ocupa. Cito: el rápido cambio económico ha transformado la naturaleza misma del trabajo y el ocio y ha situado el cuerpo en el centro del interés del individuo y la sociedad, de modo que es tanto un motor de desarrollo económico como una fuente de dolor y de placer individual. El cuerpo es territorio y de este modo la violencia que se ejerce sobre los cuerpos es una forma de legitimar el poder. El peligro se encuentra en los cuerpos, en la cercanía con el otro, en la representación de los enfermos que no han muerto, pero que son segmentados de acuerdo con su nivel de gravedad. También en la alimentación, el hambre retratada en Mauro, un niño quien sufre un trastorno por el cual no deja de tener hambre todo el tiempo, se encuentra consumiendo algo, incluso los residuos de basura, y también en el procesado que recibe el nombre de la novela. A modo de conclusiones, la lectura de un texto por medio del género nos permite analizar los motivos a través de los cuales se desarrollan los relatos. En este sentido, la distopía resulta una metáfora a través de la cual buscamos las referencias entre la realidad y la ficción. Lo interesante es que los conflictos planteados en Mugre Rosa no estuvieran alejados de la realidad. Por este motivo, a las y los lectores se nos hizo fácil comparar la falta de organización y respuesta ante la emergencia sanitaria y también al observar los cambios de nuestro entorno. No es difícil desatender la idea sobre el consumismo que se plantea en la novela. El cambio climático como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales son una muestra del aceleramiento de diversos procesos ambientales. Anteriormente observamos la ficción con años de diferencia. Sin embargo, Mugre Rosa es el ejemplo de que el futuro ya nos alcanzó y que la ficción no es tan catastrófica como la realidad.